¿Qué tal, mis amigos de la licenciatura en teología de la Universidad Bíblica Internacional Teológica? Qué gusto, qué placer y qué bendición estar nuevamente con ustedes. Les saluda su amigo de siempre, el doctor Otto René Verdugo. El día de hoy vamos a estar estudiando un tema muy importante en cuanto a la licenciatura, que lleva por nombre Consejería Bíblica 1. Amén. Hoy vamos a empezar a ver algunos aspectos generales concernientes a lo que es la Consejería Bíblica 1, ¿verdad? Tenemos una Consejería Bíblica 2 y una Consejería Bíblica 3 que las iremos dando en su oportunidad, pero el día de hoy vamos a empezar con la 1 y vamos a hablar de algunos aspectos generales importantes que tenemos que conocer acerca de este arte, porque en realidad es un arte, ¿verdad? El poder aconsejar, ¿verdad? Y aconsejarlo, como dice el título, bíblicamente. Eso es una cosa muy importante para la vida de los cristianos y es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy, ¿verdad? Muy bien. Todo lo que vayamos a hablar lo vamos a hablar a la luz de la palabra para que ustedes vean qué es lo que aconseja la Biblia y cómo es que la Biblia nos va orientando para que nosotros nos adentremos en el arte de el consejo, ¿verdad? El consejo cristiano, por supuesto, que es básicamente lo que vamos a tratar el día de hoy. Bueno, entonces, mientras hayan iglesias, habrán problemas y habrán necesidades. Eso es algo que tenemos que tener siempre presente, ¿verdad? Mientras haya personas, siempre van a haber necesidades, ¿verdad? Y dentro de la iglesia, que es básicamente lo que nos corresponde a nosotros, mientras hayan iglesias, van a haber miembros, y mientras hayan miembros, van a haber problemas y van a haber necesidades en medio de esas personas. ¿Qué tipo de problemas? Todos los problemas que usted pueda imaginarse y todas las necesidades que usted pueda imaginarse. Aquí le pongo algunos ejemplos nada más porque la lista es larguísima, es grande, pero distinguida, ¿verdad? Problemas como amargura, culpa, preocupaciones, ansiedades, rencores, resentimientos, el mal genio, el mal carácter, ¿verdad? La ira, el egoísmo, el orgullo, la lascivia, todos los pecados sexuales, etcétera, 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 etcétera. Aquí podríamos hacer una gran lista de más de 100 problemas y no terminar, ¿verdad? Porque problemas hay de todo tipo, de toda índole y se presentan en todas las personas. Cuando hablamos nosotros de la iglesia, nos estamos refiriendo no solamente a los laicos, es decir, no solamente a los que no llevan un cargo dentro de la iglesia, no solamente a los miembros que no tienen un cargo, sino que también ahí va incluido todos, ¿verdad? Desde los ministros, pastores, profetas, apóstoles, todos tenemos necesidades y todos tenemos problemas, ¿verdad? A eso me refiero. Entonces, los problemas no están confinados solamente a los laicos, ¿verdad? Sino que el mismísimo pastor puede también presentar problemas y necesidades en algún momento dado. Entonces, tenemos que estar conscientes que obviamente pues al pastor es al que le corresponde teóricamente la consejería, porque vamos a aprender más adelante que esto es un arte que todos deberíamos de aprender, ¿verdad? Pero ni modo, el responsable de la iglesia es el pastor y pues al pastor le toca la chibolita de identificarse. Esto es muy importante, ¿verdad? De identificarse. Al pastor obviamente le va a competir esta parte, ¿verdad? De la identificación en cada situación y con cada persona o familia. Es muy importante que el pastor tenga o pueda identificarse, ¿verdad? Eso es muy importante. Tiene que tener empatía, ¿verdad? Eso es lo que se conoce como empatía. La persona que tiene empatía es capaz de ponerse en los zapatos de otra persona y es muy importante que el pastor pueda ponerse en los zapatos de las personas que están padeciendo problemas o necesidades. Es muy importante la identificación porque solamente cuando nos identificamos con las personas es cuando nosotros podemos
tener esa responsabilidad y esa carga de poder ayudarles, ¿verdad? Eso es muy importante. Romanos capítulo 12, 15 al 17, versión Reina Valera 1960, dice: gozaos con los que se gozan. El pastor tiene que hacer eso. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. El pastor tiene que identificarse en cada situación. Si es una situación de alegría, tiene que compartir la alegría de sus ovejas, ¿verdad? De repente hay un matrimonio, hay una graduación, hay el nacimiento de un bebé. Él tiene que gozarse de esa alegría de sus miembros, pero también dice la palabra del Señor que tiene que llorar con los que lloran. De repente va a tener la muerte de un familiar o de un miembro, y él tiene que irse a identificar con las familias, ¿verdad? Llorar con los que lloran. Jesús lloró cuando Lázaro, que era su amigo, murió, ¿verdad? Se identificó con Marta y con María. Entonces él lloró, se identificó. A eso es a lo que vamos. Y eso es lo que le compete al pastor. Te tiene que identificar no solamente en las buenas, porque es muy fácil gozarnos en las buenas, pero también tenemos que participar del dolor cuando la gente necesite que nosotros en algún momento determinado tengamos que identificarnos con ellos, ¿verdad? Esta es una labor muy importante del pastor. Ahora, la gente no solo necesita amor. A veces creemos que la gente va a suplir todo con amor, ¿verdad? Y no es así. Claro, obviamente el amor es muy importante y vamos a partir también del amor para la consejería, ¿verdad? Porque parte de la identificación es tener amor, ¿verdad? La Biblia lo dice. Jesús, enseñándole a los discípulos, le decía que si uno veía a una persona con necesidad y no corría hacia él a suplir esas necesidades, entonces no conocían a Jesús. Eso lo dijo el Señor, ¿verdad? Eso les estaba enseñando a sus discípulos. Es decir, él lo que les estaba enseñando era eso, que se identificaran, ¿verdad? No solamente que dijeran, sí tiene problemas, no, sino que también corrieran a suplir esas necesidades, ¿verdad? Era muy importante, y eso está basado en el amor, ¿verdad? Porque les decía, si no hacen esto, entonces no me conocen, ¿verdad? No me conocen quién soy Jesús, ¿verdad? No conocen el amor de Jesús, ¿verdad? Él es amor, la esencia del amor. No tiene amor, él es amor, y en base a ese amor se puede identificar. Entonces, la gente no solo necesita amor por un lado, sino que también un objetivo para sus vidas. Tenemos que entender que sí, mucha gente va a carecer de amor y necesita amor y tenemos que darle amor, pero también es muy importante que nosotros podamos saber que la gente a veces necesita encontrar un objetivo claro y específico para sus vidas. Hay mucha gente que está caminando, errando, como dice la Biblia, errando en el desierto, en medio de un desierto, ¿verdad? Que están caminando, errandos por la vida sin tener un objetivo claro y específico, ¿verdad? Entonces, la vida debe tener tres cosas importantes: un sentido, ¿verdad? Muy importante, porque quien no tiene un sentido de la vida, imagínense, no vivir sin un sentido, no hay razón para vivir, ¿verdad? Y eso es lo que mucha gente entiende, y por eso se suicida, porque no encuentra un sentido, ¿verdad?, para poder vivir sobre la tierra. Entonces necesitamos tres cosas: un sentido, un destino y una meta. Y entonces, como estamos hablando del arte de la consejería, usted tiene que saber, porque eso es lo que le va a enseñar a estas personas necesitadas, que tenemos que tener un sentido. Y ese sentido nos lo da Filipenses capítulo 1, versículo 21. Dice: porque para mí, dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahí está el sentido. Para nosotros los que creemos en el Señor, para nosotros los que vivimos sujetados a Él, para nosotros el vivir es Cristo, ¿verdad? Nosotros vivimos, si vivimos, por Él vivimos, y si morimos, por Él morimos, dice la Biblia también. Pero para mí el vivir es Cristo y el morir es tan solo ganancia, ¿verdad? Eso lo tenemos que tener claro nosotros. Ahora la pregunta es, ¿realmente estamos viviendo para Cristo o estamos viviendo por Cristo? Esa es una gran incógnita que cada quien se la podrá responder dentro de su corazón. Pero esto tenemos que enseñarle a la gente, que el sentido de nuestra vida es Cristo. Nosotros, si estamos aquí en la tierra, si vivimos aquí en la tierra, ¿verdad?, lo hacemos por Él y para Él.
Y si tenemos que morir porque algún día vamos a morir, no es razón de tristeza, sino que es ganancia, porque entonces participaremos de la vida eterna juntamente con Cristo. Entonces, tenemos que tener claro que las personas tienen que tener un objetivo, un sentido de la vida, y qué mejor que nosotros les hagamos entender que el mejor sentido para vivir es Cristo. Número 2, tienen que tener un destino, ¿verdad? El destino también es muy importante. El destino lo encontramos en Efesios capítulo 1, versículo 11 y 12. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, dice, habiendo sido, oiga, predestinados, dice, ¿verdad? Predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aquí hay una palabra muy importante que nosotros tenemos que trabajar, predestinados, ¿verdad? Cuando la palabra se refiere a la predestinación, significa que nuestro destino ya fue escogido antes que nosotros naciéramos. Es decir, si nosotros estamos caminando en los caminos del Señor, es porque nosotros fuimos predestinados, fuimos escogidos antes de la fundación del mundo y fuimos destinados o predestinados a vivir una vida con Cristo. Amén. Entonces ya tenemos un destino establecido. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Nosotros tenemos un destino y fue un destino establecido por Dios conforme a sus propósitos. Es decir, nosotros vamos a vivir aquí en la tierra con un destino que es conforme a su propósito, porque Él nos escogió y la palabra nos escogió significa que de mucha gente Él tomó ciertas personas, ¿verdad? Y nosotros nos tenemos que sentir alegres y contentos de que Él nos eligió para ese propósito. Y como nos eligió para ese propósito, entonces estableció desde un principio, antes que naciéramos, nuestro destino. ¿Y cuál era nuestro destino? Ese vivir que nosotros estamos hablando, ¿verdad? Vivir para Cristo era el destino, ¿verdad? Y eso lo hizo en base a un propósito que Él tenía, ¿verdad? En base a su voluntad. Y eso también tenemos que explicárselo a las personas, ¿verdad? Y número 3, tenemos que tener una meta, no solo un sentido, un destino, sino que también una meta. En Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Está hablando Pablo, ¿verdad? Aquí este capítulo a mí me encanta porque Pablo abre su corazón y dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. ¿Y cuál es la meta? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahí está la meta, ¿verdad? Él decía, olvidando lo que he pasado, ¿verdad? Olvidando ciertamente todo lo que he pasado, y justamente aquí entra muy bien la canción del hermano José José. Ya lo pasado, pasado, decía Pablo, ¿verdad? A nosotros ya no nos importa. Olvidando entonces ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome, dice él, ¿verdad? Extendiéndome a lo que está adelante, ¿verdad? Prosigo hacia la meta. ¿Y cuál es la meta? Al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, para los que amamos al Señor, tenemos un sentido, tenemos un destino preestablecido y tenemos una meta para el cual seguimos caminando y avanzando aquí en la tierra. Entonces, nuestro vivir es Cristo aquí en la tierra, sí, pero nosotros vamos caminando día con día, no por vivir, tan solo por vivir, sino que vamos corriendo y caminando detrás de ese destino o para alcanzar esa meta, ¿verdad? Y entonces vamos caminando en base al destino que se nos preestableció antes de la fundación del mundo. Amén. Esas 3 cosas las tenemos que tener claras nosotros como cristianos, y como consejeros también las tenemos que tener claras, porque nosotros vamos a enseñarle esas 3 cosas a las personas, porque entonces no solamente vamos a llenar su falta de amor, sino que también vamos a hacerles entender que tenemos que tener un objetivo claro en esta vida como cristianos. Hay personas que no tienen ese objetivo, y entonces no está de más que nosotros los llevemos a esas 3 cosas, a buscar un sentido, un destino y una meta. Ahora, todo esto
¿verdad? Es parte o nos lleva a la edificación de la iglesia de Cristo. ¿Y qué es la edificación de la iglesia de Cristo? No es más que la sumatoria de todos los creyentes, independientemente de raza, independientemente de nacionalidad, de edad, de color de piel, etcétera, ¿verdad? Todos los que creemos en Cristo vamos adentrándonos en ese cuerpo o en esa iglesia de Cristo. Esa es la iglesia de Cristo. Cada vez que se agrega un creyente, entra a una iglesia general que es la iglesia de Cristo o el cuerpo de Cristo. Y ahí es a donde vamos, ¿verdad? A la edificación de esa iglesia en Cristo Jesús. Amén. Entonces eso es importante porque el que no es convertido no es parte de esta iglesia, pero a la hora de convertirse, entonces su conversión le va a permitir entrar a ser parte de esta iglesia de Cristo, donde todos como cristianos pertenecemos. Amén. Entonces es importante conocer esas tres cosas porque es lo que vamos a enseñar. Bueno, esa labor de consejería entonces no la debería de realizar solo el pastor, ¿verdad? No la debería de realizar todo el pastor, lo mismo que el evangelismo. A veces el evangelismo se lo dejamos a los evangelistas y eso no es así. El evangelismo fue una orden de parte de Dios para que la practicáramos todos los creyentes, independientemente de que fueran apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, laicos o lo que usted quiera. Todos debemos de participar del evangelismo, ¿verdad? De hablarle a las personas inconversas para que se conviertan. Lo mismo es la consejería. A veces le dejamos toda la consejería al pastor, pero hoy vamos a aprender que no es así. Todos deberíamos de prepararnos para ser también no solamente evangelistas, sino que también buenos consejeros. Amén. Entonces, vea usted el segundo párrafo. Es bueno formar equipos de consejería y adiestrar a todos, ¿verdad? Porque van a haber iglesias grandes con muchas necesidades, con muchos miembros donde el pastor no se va a dar abasto, ¿verdad? Entonces necesitamos trabajar o formar o fomentar equipos de consejería y adiestrar a personas que quieran participar de este arte. Yo tengo que decirle que en la iglesia donde yo me congrego, yo soy parte del equipo de consejería, ¿sí? Hay un equipo. La labor no la hace solo el pastor. El pastor la dirige, sí, cómo no, ¿verdad? Pero hay un equipo y yo soy parte de ese equipo. Entonces la labor no la hace solo el pastor. Sí es válido hacer equipos, ¿verdad? Pero obviamente hay que adiestrar, ¿verdad? Adiestrar, no solamente así nada más, porque esto se necesita mucha experiencia y mucha madurez. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 11 dice: por lo cual animaos unos a otros y edificaos, dice, unos a otros, así como lo hacéis. Ahí nos dice animaos del pastor a las ovejas, no, ni edificaos del pastor a las ovejas, no, dice animaos unos a otros, ¿verdad? Y edifiquémonos unos a otros. Entonces la labor no es solamente del pastor, ¿verdad? Sino que la labor la tenemos que realizar todos. Ese es un punto importante en el que tenemos que meditar, ¿verdad? Entonces, dentro de la iglesia, el Espíritu Santo ha repartido dones, ¿verdad? Dentro de las iglesias hay mucha gente que tiene dones y dones preciosos. Tomemos a esas personas, ¿verdad? Para poder explotar esos dones y utilizarlos en el arte de la consejería. Amén. Eso es una cosa muy importante porque fíjense ustedes que los dones fueron repartidos por el Espíritu Santo y fueron repartidos para la edificación de la iglesia. Primera de Corintios capítulo 14, 12 dice: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para, dice, para edificación de la iglesia. Es que los dones no te los dieron para uso personal. Es que los dones no te los dieron para engalanarte, ¿verdad? No te los dieron para vanidad, para orgullo. No, los dones fueron repartidos por el Espíritu Santo como Él quería y fueron repartidos para la edificación de la iglesia. Ahora la pregunta es, ¿estamos usando esos dones para la edificación de la iglesia? ¿Verdad? El pastor utiliza esos dones para edificación de la iglesia.
¿Sí o no? Bueno, también es otra pregunta que ustedes me podrán responderla ahí dentro de sus corazones, ¿verdad? Pero la palabra del Señor es clara. Esos dones los tenemos que nosotros aprovechar para edificar a la iglesia de Cristo, para que nos sirvan a la hora de la consejería, ¿verdad? En este equipo que yo les comento que nosotros tenemos, ahí hay gente que tiene dones de revelación increíbles, sueños, visiones, discernimiento de espíritus, etcétera, etcétera. Hay gente que está proyectada a la liberación de demonios, etcétera, etcétera. Y todos trabajamos como un equipo para edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Gloria a Dios y aleluya, ¿verdad? Entonces es importante tomar en cuenta esos aspectos. En cuanto a la consejería, el pastor no lo puede hacer todo, tiene que adiestrar a gente, y mejor si son gente que está rica en dones, para que haya dones de revelación en esa edificación, en esa consejería, ¿verdad? Es válido, es bíblico, como lo estamos viendo aquí. Ahora, el problema de todo mundo, estamos hablando de problemas, ¿verdad? De necesidades, pero el problema de todos, de la mayoría de las personas, radica en un punto importante que tenemos que conocer también, y es la separación con Dios. Amén. Ese es el punto principal que la mayoría de las personas tienen, ¿verdad? Las necesidades y los problemas vienen como consecuencia de que estamos separados de Dios a través del pecado. El pecado lo que hace es construir una barrera, una pared en medio de Dios y en medio de la persona, y lo hace alejarse de Dios. Y la persona no puede vivir alejada de Dios, porque cuando está alejada de Dios es cuando va a tener necesidades y va a tener problemas. Necesitamos estar unidos con Dios. Isaías 59:2, vea lo que dice aquí, que es algo muy importante y que tiene que comprender usted, ¿verdad? Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho, ¿qué cosa? División entre vosotros y vuestro Dios. Ahí está. ¿Y qué son las iniquidades? Son los pecados repetitivos, ¿verdad? Los pecados que se transmiten de generación en generación, que venimos arrastrando todos, ¿verdad? Entonces dice que los pecados han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Pero vea lo que dice después. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Bueno, o sea que el pecado nos ha separado de Dios, sí. Y el pecado hace que Dios no nos escuche, sí. También, eso es bíblico y lo estamos leyendo ahí, ¿verdad? Entonces, esa separación es el meollo o la raíz de los problemas de la mayoría de las personas. Están separadas de Dios, ¿verdad? Y el pecado es la causa de esa separación. Y entonces la consecuencia, una de las consecuencias es que vea que ocultamos, ¿verdad? Que se oculta de vosotros el rostro de Dios para no escuchar. Dice, ¡ala, qué tremendo! ¿Verdad? ¡Qué tremendo! Vean lo que trae. Entonces, miren, pues, la causa es el pecado, ¿verdad? ¿Y qué trae? ¿Qué acarrea eso? Separación de Dios. ¿Y cuál es la consecuencia de la separación de Dios? Una de las consecuencias es esto, que se haya ocultado el rostro de Dios de nosotros para no escuchar, ¿verdad? ¡Qué tremendo! Entonces, esa separación es lo que tenemos que entender. Ahora, ¿cuál es la solución para la separación? Cristo, ¿verdad? Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, vean, el camino, yo soy la verdad y también soy la vida. Vean ustedes, aquí confirma lo que hemos estado diciendo, el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? Jesús, porque Él nos está diciendo, yo soy la vida, ¿verdad? Yo soy la vida. No solamente soy el camino, no solamente soy la verdad, sino que también soy la vida. ¿Y eso qué es? Sentido, ¿verdad? Es el sentido que nosotros tenemos que mostrarle a las personas que no tienen sentido, ¿verdad? De estar aquí viviendo en esta tierra.
Entonces tenemos que mostrarles esto. Entonces ahí claramente Jesús confirma lo que nosotros estábamos diciendo del sentido, ¿verdad? Para nosotros el vivir es Cristo, dice, y lo confirma aquí: yo soy la vida, yo soy tu vivir, es lo que nos está diciendo Jesús, ¿verdad? Qué perfecta es la palabra del Señor que se confirma, ¿verdad? Entonces, Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces, esa separación que nos ha separado de Dios, ¿cómo nosotros podemos restaurarla? La única forma de restaurarla es cuando nosotros venimos a Jesucristo. Cuando tú vienes a Jesucristo, esa separación se disuelve y en lugar de estar más separados, venimos a estar ahora en koinonía, es decir, en unidad y en comunión. Por eso es lo que le tenemos que presentar a las personas, ¿verdad? A los inconversos que están totalmente separados de Dios, cuando ellos aceptan a Jesucristo, ya no están más separados, sino que entran al cuerpo de Cristo y ahora entran en comunión con el Padre, ¿verdad? Y entonces su vida tiene que cambiar porque hay un efecto. Eso no es una cosa completamente teórica, sino que es una cosa práctica que tiene que ver un efecto. Eso es el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces la separación se resuelve tan simple y sencillamente cuando nosotros regresamos a Jesucristo. Qué perfecta, ¿verdad? Qué perfecta es la palabra del Señor, y todos estos puntos son importantes en la consejería. Todo lo que estamos hablando es consejería, porque esto le tenemos que explicar nosotros a esas personas que llevan con necesidades y con problemas. Amén. Bueno, veamos qué dice aquí. Dice la confusión existente en el arte de aconsejar, ¿verdad? ¿Qué cosas nos han confundido con respecto a la consejería? Bueno, una de las cosas que nos ha confundido es la psicología, ¿verdad? La psicología es la que más ha intervenido en esta situación de la consejería, porque mucha gente dice: pero ¿qué diferencia tiene la consejería cristiana de la psicología secular, ¿verdad? ¿Qué diferencia tiene, ¿verdad? Entonces, ¿será que hay alguna diferencia o será que es lo mismo, ¿verdad? ¿Es lo mismo para usted ir con un consejero cristiano e ir con un terapeuta? ¿Será que es lo mismo? Claro que no, ¿verdad? Claro que no. Y ahí es donde caemos en el error, ¿verdad? Incluso vean, fíjense ustedes que yo he visto muchos pastores, muchísimos pastores, que cuando ellos ya no pueden resolver un problema de las personas, los mandan al psicólogo. Y yo digo: ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Entonces, no puede ser así, ¿verdad? No puede ser así cuando el Señor, ¿verdad?, es el camino, la verdad y la vida. Ahí vamos a encontrar nosotros el camino, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar nosotros el sentido, ¿verdad?, de vivencia en esta vida. Vamos a encontrar también la verdad a todas las mentiras que el mundo nos ofrece, y vamos a encontrar también la vida a través de Jesucristo. Entonces es imposible concebir que los pastores cristianos manden a sus ovejas a los psicólogos, ¿verdad? Tienen que ver esta clase para que ya no hagan eso, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde está la confusión en esto? Bueno, la confusión es que nosotros creamos que la psicología es lo mismo que la consejería cristiana. No es lo mismo, mis hermanos. La psicología no trae soluciones definitivas a los problemas, ¿sí? Vean ustedes, la psicología busca soluciones, ¿sí? La psicología busca soluciones, amén. Pero nosotros como consejeros cristianos buscamos la raíz y la causa para que la persona ya no vuelva a tener esos problemas. En cambio, la psicología busca solamente la solución para el problema, ¿sí? Entonces, no, esa es una confusión que tenemos. La segunda es la psiquiatría. La psiquiatría no justifica el modo de actuar de muchas personas tampoco, ¿verdad? Lo peor de todo es que miren pues, esto es lo que sucede. Cuando el pastor no puede, lo manda al psicólogo. Y cuando el psicólogo no puede, lo manda al psiquiatra. Y cuando el psiquiatra no puede,
trata de explicarlo con la ciencia, pero la ciencia tampoco no puede explicar ni resolver los múltiples conflictos internos en las personas. Entonces, mis queridos hermanos, la psicología tiene su lugar, la psiquiatría tiene su lugar, la ciencia tiene su lugar, pero no para resolver problemas personales en las personas. Amén. De eso se ocupa la Biblia y de eso se ocupa el Espíritu Santo, y eso es lo que nosotros vamos a enseñar, ¿verdad? Entonces, no me esté mandando, si usted es pastor, no me esté mandando a la gente al psicólogo, ¿verdad? Ponga atención a esta clase y entonces estoy seguro que usted va a aprender y entonces va a poder tratar a sus ovejas de una forma diferente, ¿verdad? Hay mucha diferencia entre un terapeuta y un consejero cristiano. Hay mucha diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra y un científico, ¿verdad? Todos tratan la manera de buscar una solución al problema, ¿verdad? Pero nadie va a buscar la raíz, ¿verdad? No solamente eso, sino que todos buscan la solución del problema. Si se soluciona el problema, ahí se acabó el trabajo de la psicología, de la psiquiatría y la ciencia. Pero la consejería va más allá. ¿Sí? Va más allá en dos sentidos. Uno, en buscar la raíz de todos los problemas, y número dos, no se queda solo con la solución, sino que va más allá. Lo que pretendemos es esto que está aquí en la diapositiva: acercar a Dios, ¿sí? Acercar a las personas a Dios, porque están separadas. Entonces ahí es donde actúa y donde hay una gran diferencia, porque mientras los terapeutas solo buscan una solución, nosotros no buscamos solamente soluciones, sino que también procuramos que la persona rompa esa separación con Dios y entre al cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que ir más allá, mis queridos hermanos. Amén. Bueno, entonces todo esto solo permite aún más el alejamiento con Dios, ¿verdad? Todo esto, ¿de qué le sirve a una persona encontrar la solución? ¿Sí? Oiga lo que voy a decir. ¿De qué le sirve a una persona encontrar la solución para un problema si sigue alejada de Dios? No le sirve de nada, porque entonces va a establecer un círculo, ¿verdad? Donde va a volver a caer en otro problema y así se va a estar. Encuentra la solución y aparece otro problema. Encuentra la solución y aparece otro problema. Hay un círculo interminable. ¿Por qué? Porque está alejada con Dios. Entonces, la consejería cristiana va más allá, porque lo que tratamos es de que se rompa ese alejamiento, y lo que tratamos es de que la persona con conflictos, con necesidades y con problemas se acerque al Señor, ¿verdad? Entonces, solo a través de la revelación del Espíritu Santo podremos traer una buena consejería. Amén. Aquí no vamos a enseñar, no nos vamos a capacitar para ser buenos consejeros. Escuchen lo que voy a decir. Estas clases no son para capacitarlos a ustedes para ser buenos consejeros. No, estas clases son para que usted sepa que quien va a trabajar a través de usted, ¿verdad?, para guiar a otras personas es el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque mucha gente se jacta de que puede ayudar a otras personas, porque mucha gente crece en orgullo de decir: es que yo le aconsejé tal cosa y entonces solucionó su problema, es que soy un buen consejero. No, aquí no les enseñamos, por eso les digo, no estamos enseñando ni estamos adiestrándolos para que sean buenos consejeros, sino que estamos fomentándoles la humildad de reconocer que nosotros somos tan solo instrumentos en las manos de Dios, y que es a través del Espíritu Santo que nosotros podremos ejercer este arte de la consejería. Amén. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9 y 10 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, dice, nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hay muchos problemas, hay muchas raíces de fondo que tienen las personas que nosotros no podemos ver, que nosotros no podemos escuchar y que nosotros no podemos sentir. Pero solamente será a través de la revelación del Espíritu Santo que nosotros podemos identificarlas para tratar de ayudar a estas personas. ¿Sí? La mayoría de las personas, ¿verdad?, vienen
con consecuencias y con secuelas, ¿verdad? De la raíz que llevan dentro. Y el consejero a veces solo ve lo externo, pero no ve la raíz. Porque esa raíz es revelada solamente a través del Espíritu Santo. Entonces, por eso hablábamos de los dones al principio. Porque los dones, ¿verdad? En los dones se mueve el Espíritu Santo. En los dones de revelación, en sueños, visiones, profecía, etcétera, discernimiento de espíritus, ahí es donde está trabajando el Espíritu Santo y ahí es donde podemos echar mano del Espíritu Santo y de los dones que fueron regalados a ciertas personas. Amén. Espero que me esté captando esto, ¿verdad? Entonces, es solamente a través del Espíritu Santo que nosotros vamos a poder llegar al fondo para encontrar muchas raíces que están ocultas a ojo humano. Amén. Entonces, número 2, a través del Espíritu Santo. Y número 2, a través de las Escrituras. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Vea, ¿para qué es útil la palabra? Para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué cosa? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra del Señor. Bueno, aquí en este versículo hay muchas cosas importantes que mencionar. Número 1, que la palabra está inspirada por el mismo Dios, por el mismo Espíritu Santo, de quien nosotros vamos a echar mano. Número 2, vea, la consejería incluye enseñar, ¿sí? La consejería incluye redarguir, la consejería incluye corregir y la consejería incluye instruir. Amén. Así es que la Biblia nos va a ayudar a enseñar, a redarguir, a corregir y a instruir, ¿verdad? Número 3, a fin de que el hombre sea perfecto, ¿verdad? ¿A qué llamamos perfección? Cuando nosotros rompemos este círculo vicioso de problemas. Amén. A eso le llamamos nosotros perfección. Ahora, ¿para qué? Para que esté preparado. Esta palabra preparado es muy importante. Entonces, a través del Espíritu Santo, a través de las Escrituras, no solamente vamos a enseñar, no solamente vamos a redarguir, no solamente vamos a corregir, no solamente vamos a instruir, sino que también vamos a preparar. ¿Y preparar para qué? Para toda buena obra. ¿Y para qué estamos preparando? Para que esto también se rompa, es decir, para que la persona que está alejada ya no esté más alejada, sino que entre a la comunión de Dios. ¡Wow! Es que esa es la consejería cristiana, mis hermanos. Eso es una bendición, eso es algo poderoso. ¿Qué les estoy enseñando yo? Que la consejería cristiana es algo poderoso, algo real, ¿verdad? No es nada más de encontrar una solución, no es nada más de encontrar o extender una mano de ayuda, no, sino que la verdadera consejería cristiana tiene que traer un impacto a la persona, un impacto que provoque cambios. A eso es a donde tenemos que llegar. Si la consejería no está trayendo impacto y no está generando cambios, entonces no está siendo efectiva, porque nada de lo que mueve el Espíritu Santo se queda estático, porque el Espíritu Santo dice que acarrea poder. Hay poder. Si usted lee el día del Pentecostés, cuando cayó el Espíritu Santo, nada fue igual. Nada permaneció en el mismo sitio, nada se quedó estático, todo cambió, hubo un impacto, hubo consecuencias, hubo un cambiar, pero nada se quedó estático ni tampoco se quedó igual. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo trae impacto, trae poder y cuando trae poder tiene que generar cambios. Y esa es la consejería. Por eso estamos hablando que las bases de la consejería usted las va a tomar del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Porque es viva, dice. No es una palabra muerta, no es una palabra escrita nada más. Es una palabra viva y eficaz que penetra hasta lo profundo para separar y discernir el alma del cuerpo y del espíritu. Las coyunturas, los tuétanos, etcétera. Es viva.
es viva y eficaz, y ese poder del Espíritu Santo también es vivo y es eficaz. Entonces, la buena consejería es la que acarrea cambios, impacto en las personas, y ahí es donde radica la diferencia con estas ciencias que nosotros tenemos que ver en el diario vivir. Amén. Entonces, la consejería bíblica no es nada más otro consejo, no es nada más de otra experiencia, no, esto es un impacto, ¿verdad? E impacta las vidas de las personas y las transforma, porque solamente Jesucristo tiene el poder para transformar a una persona y convertirnos, como dice la palabra de Dios, en nuevas criaturas. Gloria a Dios, amén y aleluya. Bueno, la consejería cristiana no busca solamente entonces la solución a un problema, ¿verdad? Como las ciencias seculares o profanas, como lo llama el libro, ¿verdad? El libro le dice, el manual le llama la psicología profana, la psiquiatría profana, las ciencias profanas le llama el manual, ¿verdad? Pero bueno, para no ser tan drásticos, digámosle ciencias seculares, la psicología secular, la psiquiatría secular, ¿verdad? Pero no busca solamente la solución del problema, como hemos estado diciendo, sino que además la consejería cristiana pretende acercar a la persona a Cristo, como ya lo mencionamos. Número 2, transformar. ¿Y qué es la transformación? La transformación es un cambio de actitud. Un cambio. La palabra cambio tiene que estar siempre en nuestra mente. La consejería trae cambios. Si la consejería no ha cambiado a una persona, es porque no está impactando. Amén. Porque todo lo que impacta y es tocado por el Espíritu Santo no puede ser lo mismo, no puede seguir igual, tiene que transformarse. Gloria a Dios, amén, aleluya. Entonces, tiene que haber un cambio de actitud. También la consejería cristiana pretende no solamente el acercar a la persona a Cristo, no solamente que haya una transformación, sino que también haya una renovación. ¡A la gran! Disculpe, mi hermano, pero yo sí la estoy gozando con esta clase, ¿verdad? Me gozo con esta clase porque esta clase es la introducción a la consejería. Usted va a aprender a transformar la vida de las personas. Amén. Es que eso es lo que estamos tratando de enseñar, en que usted aprenda a transformar la vida de las personas a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo y a través del poder de las Escrituras. Entonces, no solamente nuestro trabajo es acercar a la persona a Cristo, transformar a la persona, sino que también renovar. ¿Qué significa renovar? Significa que usted va a hacer las cosas de nuevo. Va a quitar lo viejo y va a poner muebles nuevos. Cuando usted está quitando camas viejas, muebles viejos, estufa vieja y pone cosas nuevas, usted está renovando, las está haciendo nuevas otra vez. Amén. Esa es la palabra renovar. Entonces, ¿qué tenemos que renovar? El entendimiento. ¿Y qué es el entendimiento? Nuestra razón, nuestros pensamientos. Eso es el entendimiento. Entonces, no solamente necesitamos un cambio de actitud, sino que también necesitamos un cambio de mentalidad. Y lo vamos a hablar más adelante y van a ver ustedes que todo está en la mente. Y número 4, no solamente necesitamos cambio de actitud, cambio de mentalidad y acercarnos a Cristo, sino que también conocer. Me impacta esto. Tenemos que conocer cuál es la buena voluntad de Dios, mis hermanos. ¿Usted conoce cuál es la buena voluntad de Dios para su vida? ¿Usted conoce cuáles son las cosas que el Señor quiere para su vida? Eso es lo que tenemos que proyectar y enseñar, mostrarle a la gente que el Señor tiene buena voluntad con ellos y con sus familias. Y eso lo vamos a encontrar en Romanos capítulo 12 y 3. Dice, no os conforméis, el conformismo, ¿verdad? El conformismo, ¿verdad? Que es un mal
que aqueja a los guatemaltecos y a muchas personas, pero particularmente a los guatemaltecos. Los guatemaltecos tenemos la característica de que somos muy conformistas. ¿Pero qué es el conformismo? El conformismo es esto, vean, lo contrario de la renovación. ¿Cambiemos los muebles viejos? Nah, ¿para qué? ¿Para qué si ya va a venir Cristo? ¿Renovemos la refrigeradora? ¿Para qué? ¿Cambiemos la cama que ya está así? ¿Para qué? Eso es el conformismo, ¿verdad? El conformismo es una mentalidad obsoleta. El conformismo no es más que tener la mentalidad embotada, como dice la Biblia, ¿verdad? Entonces dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, dice, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos a transformar? Por medio de la renovación, ¿verdad? De vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Miren, hermanos, voy a borrar esto porque esto está pero magnífico, ¿verdad? Esto lo tenemos que conocer de pie a pa para que podamos impactar la vida de las personas. Pero una de las cosas que pretende la consejería entonces es el acercamiento a Cristo. Bueno, y número 2, tenemos que transformar a la persona. ¿Cómo la vamos a transformar? Por medio de la renovación del entendimiento. Porque si nosotros transformamos y renovamos el entendimiento, solamente cuando hay una transformación y una renovación, vamos a poder conocer cuál es la buena voluntad de Dios. Mientras usted siga teniendo un conformismo, mientras usted siga teniendo una mentalidad obsoleta, no va a haber transformación, tampoco va a haber renovación y tampoco va a poder conocer la buena voluntad de Dios. Esto tiene requisitos. Para conocer la buena voluntad de Dios, tiene que haber una transformación en la persona y una renovación de la mente. Por eso es que lo que más le cuesta a la gente es la renovación de su mente. Mire, el ser humano tiene 3 peleas con la carne, con Satanás y con la mente. ¿Cuál de las 3 es la peor? La mente. ¿Por qué? Porque a Satanás lo reprendemos en el nombre de Jesús con autoridad y se va. ¿Por qué? Por la carne. La segunda es la carne. Cuando usted se amarra al animal que lleva adentro, se está matando la carne. Pero la mentalidad, hacer cambiar la mentalidad a una persona, eso es muy difícil. Porque vivimos conformistas, vivimos con una mentalidad obsoleta que nos trae conformismo. Por eso mucha gente, ¿verdad?, que sale a otros países, ellos están teniendo un cambio de actitud, una renovación de su mente porque van a abrirse a nuevas posibilidades. Amén. Entonces, para que nosotros podamos conocer cuál es la buena voluntad de Dios, necesitamos una transformación y una renovación en la mente, ¿verdad? Bueno, vean ustedes, vamos avanzando. El arte de la consejería cristiana, entonces. El arte de la consejería cristiana consiste en primer lugar en descubrir cuál es el problema. Bueno, descubrir los sentimientos negativos, ¿verdad? Y pecaminosos, porque como ya vimos, el pecado trae separación de la persona con Cristo. Entonces, el arte de la consejería implica que nosotros descubramos el problema a través de descubrir los sentimientos negativos y pecaminosos que dan como resultado una conducta negativa. Número 2, necesitamos descubrir los sentimientos negativos y pecaminosos que junto con los sentimientos negativos es causados por un pensar erróneo, ¿verdad? Y número 3, necesitamos descubrir la mentalidad errónea y pecaminosa. Ah, qué tremendo esto, ¿verdad? Esto está tremendo. Entonces, no solamente necesitamos conocer los sentimientos negativos que tiene la persona, necesitamos conocer también los pecados ocultos que hay, necesitamos entender la conducta negativa de la persona y necesitamos entender cuál es la mentalidad trastornada, confundida y errónea que tienen estas personas por las cuales nosotros vamos a realizar la consejería. Eso es lo que implica descubrir el problema. ¿Se dan cuenta? Que esto va más allá de solo preguntarle
en qué podemos servirle. No, esto va más allá. Nosotros tenemos que volvernos consejeros adentrados en la palabra de Dios y poder llegar a estas raíces, que estas raíces están ocultas y hay que buscarlas en las personas. Amén. Bueno, entonces necesitamos conocer todas estas partes. Sentimientos negativos. ¿Qué sentimientos negativos tiene la persona? Fíjese que tengo rencor contra mi hermano. Ese es un sentimiento negativo, ¿verdad? Y fíjese que eso me trae como consecuencia que le alego mucho. Ya cayó en un pecado. Entonces tenemos sentimientos negativos y pecados, ¿verdad? Y el hecho de que le pegó, eso generó una conducta negativa. Entonces tenemos sentimientos negativos, sentimientos pecaminosos, conducta negativa. ¿Por qué le pegó? Porque yo en mi mente vi cosas negativas, ¿verdad? Tenemos un pensar erróneo. Entonces hasta ahí tenemos que entrar, ¿verdad? Eso es lo que implica descubrir el problema. Número 2, realizar el cambio mediante la enseñanza. Número 4, promover un pensar correcto. Eso es lo que vamos a lograr también. 2, planear una conducta correcta. Número 3, y descubrir los sentimientos que satisfagan a las personas producidos por una conducta y una mentalidad correcta también. Entonces, ¿qué vamos a lograr? Lo contrario de lo que estamos descubriendo. Si estamos descubriendo sentimientos negativos, pecaminosos y conductas negativas, tenemos que corregir la conducta negativa a una conducta correcta. Si hay pecado, necesitamos corregir esos pecados, y si hay una mentalidad incorrecta o errónea, tenemos que corregir entonces esa mentalidad a una mentalidad correcta, a pensamientos positivos, a pensamientos correctos, ¿verdad? Entonces vean ustedes, aquí está lo contrario. Esto es lo que tiene la persona aquí arriba, pero nosotros vamos a lograr lo que está aquí abajo, ¿verdad? Para que la persona pueda adentrarse al entendimiento de la buena voluntad del Señor. Muy bien. El paso crucial en este esquema que acabamos de mostrar es el cambio de mentalidad, ¿verdad? ¿A qué punto vamos a llegar con todo esto? A generar un cambio de mentalidad. Ahora, cambiarle los pensamientos a una persona, ¿cómo lo vamos a poder lograr? Ese es el reto que nosotros tenemos, ¿verdad? Cambiar la mentalidad de una persona, ¿verdad? Llevarlo a un cambio, a una rotura, a una separación de esos paradigmas, de esas creencias, de esos sentimientos, de esos pensamientos que ha tenido por años, y llevarlo a un cambio, eso no es nada fácil. Eso solo lo podemos lograr con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Bueno, aceptar entonces que hemos fallado es uno de los primeros pasos, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque aquí vamos a identificar entonces el área pecaminosa de la cual hablamos aquí. Vean, aquí está el área pecaminosa, ¿sí? Entonces, necesitamos que la gente reconozca, ¿verdad? La aceptación es el primer paso. Si la persona no acepta, no podemos avanzar. Vamos a encontrar un obstáculo. La persona tiene que saber y entender que ha fallado y que ha pecado para que pueda haber un cambio. Porque si usted está seguro que no se ha equivocado, no va a poder cambiar nada. Entonces la aceptación es un paso muy importante que nosotros tenemos que mostrarle a las personas. Aceptar que hemos fallado es el primer paso. Ahora, el pecado trae consigo la separación, como ya lo dijimos al principio, ¿verdad? Que las iniquidades traían la separación entre Dios y nosotros. Entonces el pecado es el que trae la separación entre Dios y nosotros. Bueno, la separación del hombre y de Dios. Pero vea usted, el pecado trae más separaciones, no solamente con Dios. Dice, número 1, la separación del hombre y de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros estamos separados de Dios, tenemos problemas espirituales. Ahora, ¿qué tipo de problemas espirituales? Le pregunto, ¿usted ora constantemente? Cada vez que ora, ¿usted encuentra el mover del Espíritu Santo? Cada vez que usted ora, ¿encuentra el poder del Espíritu Santo? Cada vez que ora, ¿usted encuentra la vía
para comunicarse con el Señor. Cada vez que usted ora, se fusiona con el Señor. Cada vez que usted ora, siente su presencia. Se lo voy a poner de esta manera. O le cuesta entrar a la presencia del Señor. Ese puede ser un problema espiritual. Me dicen continuamente, fíjese mi hermano que yo voy a la iglesia, en el momento de la adoración, yo no me logro conectar. Ese es un problema espiritual. ¿Ya? Entonces, la separación del hombre con Dios trae problemas espirituales, ¿verdad? ¿Usted ha sentido que la oración le cuesta? Ese es un problema espiritual. ¿Usted ha sentido que le cuesta enchufarse con el Señor cuando está orando? Ese es un problema espiritual. ¿Le cuesta a usted entrar en adoración, en comunión, en medio de la adoración y en medio de la alabanza? ¿Le cuesta? Esos son problemas espirituales, ¿verdad? Que vienen como consecuencia de la separación del hombre y de Dios. Número 2, pero también hay una separación con los semejantes. Nos separamos de las personas que nos rodean y eso acarrea problemas sociales e interpersonales. Número 3, hay una separación de la naturaleza. Entonces caemos en problemas ecológicos y problemas físicos. Y hay una separación de nosotros mismos. No encontramos nuestro yo, no alcanzamos a alinearnos con nuestro yo y entramos entonces en problemas psicológicos. Entonces, podemos tener problemas espirituales, problemas sociales o interpersonales, problemas ecológicos o problemas físicos y problemas psicológicos. Amén. Todo eso trae la separación y todo eso viene como consecuencia del pecado. Amén. 2. Cambio de mentalidad. ¿Cuál es la forma de pensar detrás de esa decisión de vivir una vida en pecado? Conozcamos, ¿ya la persona aceptó que está en pecado? Bueno, ¿ya aceptó cuáles son sus pecados? Sí. Bueno, ahora tratemos de entender la forma de pensar o sus pensamientos que lo motivaron a caer en el pecado. Amén. ¿Se da cuenta cómo va esto? Primero hay una aceptación de que el paciente, de que la persona está pecando o está fallando en algún área. Amén. Si ya entendió esa parte, ahora tratemos de ver cuáles eran los pensamientos que estaban detrás de todo esto, que motivó a la persona a tener una vida de pecado, ¿verdad? Ese es el segundo paso, tratar de entender esa mentalidad. Ahora, no solo es necesario entonces corregir el pecado, porque tenemos que corregir el pecado, ¿verdad? Sino que también cambiar la mentalidad que conlleva el pecado. Si solamente se corrige el pecado y no la mentalidad, entonces usted va a traer lo que se conoce como reincidencia. La persona va a volver a caer, va a volver a llegar a consejería, va a salir restaurada y al poco tiempo vuelve a caer. ¿Por qué? Porque no hubo un cambio, ¿verdad? Un cambio, en este caso, un cambio de mentalidad, ¿verdad? Por eso nosotros necesitábamos, como le dije al principio, impactar a la persona para que haya transformación y renovación, porque de lo contrario vamos a tener reincidencia. Y sí la hay, mis hermanos. Nosotros continuamente en el área de consejería estamos orando continuamente por gente que es la misma que llega siempre, con uno o con otro problema. ¿Por qué? Porque solo han corregido el pecado, pero no han tenido cambio de mentalidad. Entonces llevamos años y años orando por las mismas personas y las mismas personas y las mismas personas y seguiremos haciéndolo porque a eso nos mandó Dios, pero mientras no haya un cambio, ¿verdad? En la mentalidad, seguiremos pasando años y años y años orando por esas personas. Entonces se da cuenta que no solamente la persona tiene que corregir el pecado, sino que también tiene que tener ese cambio de mentalidad. Y 3, también tenemos que conocer las necesidades personales. Todos tenemos necesidades personales, ¿sí? Necesidades personales que tienen que ser satisfechas, ¿verdad? Eso es muy importante. Conozcamos las necesidades de las personas. ¿Cuáles son las necesidades personales? La mayor parte de los síntomas psicológicos, vean ustedes, oiga lo que está escrito acá. La mayor parte de los síntomas psicológicos, ¿como cuáles? Como la ansiedad, como la depresión,
como mentir, etcétera, son el resultado de dos cosas. Número uno, de una necesidad insatisfecha, o número dos, de intentos de acomodarse a esa insatisfacción. Cuando la persona no logra satisfacer esa necesidad personal, trae como consecuencia síntomas psicológicos. O número dos, ¿verdad? Como no logró satisfacer esa necesidad, lo único que hizo fue tratar de acomodarse, ¿verdad? Acomodarse a vivir igual. Entonces fue lo mismo, ¿verdad? No solucionó absolutamente nada y entonces es cuando la persona entra en problemas, ¿sí? Entonces tenemos que entender también que hay necesidades personales que el no satisfacerlas o el no alcanzarlas le puede acarrear a las personas problemas, muchos problemas psicológicos. Por ejemplo, vean, ansiedad, depresión, mentiras y muchas de esas cosas por las que la gente consulta, ¿verdad? Cristo es la respuesta necesaria y suficiente para las necesidades del ser humano. ¿Qué le va a responder a usted una persona que le diga que no está satisfecha, que no vive feliz, que no vive en paz porque no ha alcanzado a satisfacer una necesidad personal? Hay mucha gente que vive en depresión, que vive con diabetes, que vive con presión alta porque no ha podido alcanzar a satisfacer una necesidad personal. ¿Y qué le vamos a responder a esa persona? ¿O qué le vamos a enseñar? Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. A esas personas que viven infelices porque no han podido satisfacer las necesidades personales, les tenemos que enseñar esto, segunda de Corintios, que tienen que estar satisfechos con la gracia que el Señor nos ha dado. ¿Y cuál es la gracia? Lo que el Señor nos regala. ¿Y qué nos regala? Nos regala en primer lugar la vida, nos regala la salud y nos regala la comida y la ropa. Tal vez no se viste con ropa de marca, tal vez no come de los mejores y más caros manjares, tal vez no vive en la mejor y más grande casa, ¿verdad? Pero tiene vida, tiene salud y tiene para suplir las necesidades físicas, y en eso consiste la gracia, en que nosotros entendamos que hay muchas cosas que nosotros obtenemos no porque las compramos, no por el esfuerzo físico, sino que porque la misericordia de Dios es grande, nos las ha regalado, y esa es razón suficiente para vivir satisfecho. Amén. Gloria a Dios, amén y aleluya. Eso le tenemos que enseñar a las personas, porque ¿cómo va a ser eso, mis queridos hermanos? Que una persona caiga en ansiedad porque no ha realizado una necesidad personal, por ejemplo, que no se ha casado. Lean la historia de Ana. Elcana, que era su marido, es la representación de Dios. Y Elcana le dijo, no soy suficiente yo, ¿verdad? No soy suficiente yo, le dijo Elcana, que soy tu marido. No te basta mi amor, sino que a puro tubo quieres un hijo, porque el conflicto de Ana vivía en depresión porque no podía tener hijos. Y ella lloraba, no comía, era infeliz, ¿verdad? Y entonces Elcana le dice, no es suficiente este hombre, este amor que yo te doy, sino que a puro chaleco tienes que tener un hijo, le dijo. Y eso es lo mismo, es la interpretación de lo que le damos a esta segunda de Corintios. El Señor nos dice, ¿no te basta mi gracia? ¿No te basta lo que yo te doy por regalo para que vivas en insatisfacciones? ¿Para que vivas en depresión porque no has logrado tus metas personales? Y eso precisamente entendió Ana. Y cuando lo entendió, hubo un cambio de mentalidad y un cambio de conducta, ¿verdad? Primero estaba metida en depresión, no comía, no era feliz, no se reía, no disfrutaba, pero cuando ella entendió que la gracia del Señor era suficiente para vivir agradecidos,
cambió su mentalidad y su actitud. Después ya comía, era feliz y disfrutaba. ¿Y qué pasó? Que en ese momento, cuando ya no buscó satisfacer la necesidad personal, es cuando Dios le hizo el milagro. Amén, gloria a Dios, aleluya, qué tremendo. Y eso es lo que tenemos que enseñarle a la gente, mis queridos hermanos. Necesitamos saber cuál es el sentido de la vida que tienen las personas, ¿verdad? No solamente necesita, esto sería 4 también, ¿verdad? Podemos poner aquí 4. Entonces vamos a hacer una recapitulación, ¿verdad? 1, tenemos que aceptar o encontrar el pecado de las personas. Número 2, encontrar cuál es el pensar de las personas que lo llevan al pecado. Número 3, conocer las necesidades personales de las personas. Y número 4, ¿verdad? ¿Dónde voy? Número 4 sería entonces la 4, necesitamos también conocer el sentido de la vida que tienen las personas. ¿Por qué viven las personas? Muchas personas viven, es que fíjense que yo vivo porque mis hijos, ¿verdad? Por mis hijos. Hay otras que viven por sus padres, hay otras que viven por sus hermanos, por su familia, por su esposo, por su esposa, ¿verdad? Entonces estamos diciendo que la razón de vida de ellos son los hijos, que si no están los hijos, y eso es lo que pasa, miren mis hermanos, cuando muere la esposa, se mata el esposo. Cuando muere el esposo, se mata la esposa. Cuando muere un hijo, se matan los padres. Y cuando muere un padre, se mata el hijo. ¿Por qué? Porque para él la vida significaba su familia. Y cuando pierde a la familia, no le encuentra sentido a nada. Amén. Por eso mucha gente cuando muere un ser querido, se quiere matar porque dice, perdí el sentido de la vida. ¿Verdad? Si murió mi esposo, si murió un hijo, ya no tengo nada que hacer en esta vida, dicen, ¿verdad? Entonces no han entendido el verdadero sentido de la vida. Y eso tenemos que nosotros enseñarles. Efesios capítulo 2, 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En primer lugar, necesitamos convencerlas de que somos hechos a imagen del Señor, ¿verdad? Somos criaturas perfectas. Y hemos sido creados también para buenas obras, ¿verdad? Para vivir esta vida, no por la familia, no por los hijos, no por los padres, sino que para encontrar un verdadero sentido que es Cristo Jesús, ¿verdad? Por eso dice la palabra, el que no deja a padre y madre no es digno de mí, ¿verdad? No es digno de mí, porque si nuestra razón de vida son nuestros bienes materiales, si la razón de nuestra vida son nuestras riquezas, si la razón de nuestra vida son nuestra familia, entonces no hemos encontrado el verdadero sentido a la vida. Por eso empezábamos hablando de que nuestro sentido es Cristo, porque para nosotros el vivir es Cristo. Si entendemos esto, entonces se morirán nuestros familiares y nosotros seguiremos caminando hacia adelante, viviendo para Cristo, porque sabremos y entenderemos que ellos se nos han adelantado a la meta, pero que al final no hemos perdido nada, sino que seguimos con el mismo sentido de vida. Amén. Pero esto mucha gente no lo tiene. Por eso es que cuando se muere una familia, un familiar, ¿verdad? Un pariente muy cercano, la gente se quiere matar, entra en depresión, en ansiedad, en enfermedades psicosomáticas. ¿Por qué razón? Porque sienten que perdieron el sentido de la vida. Amén. Entonces necesitamos encontrar estas áreas y estas profundidades en las personas. Y necesitamos saber si la persona se ha aceptado a sí misma tal y como es. Esa es otra área muy importante. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Bueno, hay muchas personas que no se han aceptado a sí mismas. Necesitamos enseñarles que nosotros somos hechos a imagen de Dios, que entiendan que fuimos hechos a imagen de Dios y Dios es un Dios perfecto, es un Dios hermoso, es un Dios al que no le hace falta nada y fuimos creados, dice la palabra, ¿verdad? Fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios. Amén. Eso es importante, eso es parte de la aceptación. Si nosotros aceptamos a eso, aceptamos esa parte, vamos a avanzar y vamos a empezar a aceptarnos a nosotros mismos. Y Juan capítulo 1 versículo 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bueno, no solamente necesitamos saber que somos hechos a imagen de Dios, sino que necesitamos entender que cuando aceptamos al Señor pasamos a ser hijos, ¿sí? Y al ser hijos, nosotros tenemos derecho a la vida. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, ¿verdad? Pero esto, ¿qué logramos con esto? Con esto logramos lo que se llama, perdón que lo escriba aquí, me cuesta un poquito porque es con el mouse, perdóneme usted, pero se lo voy a tratar de escribir. Identidad, ¿sí? Esta es la identidad de un cristiano. ¿En qué se basa la identidad de un cristiano? En que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. 1. 2. En que al recibir al Señor pasamos a ser hijos de Dios. No solamente fuimos hechos a imagen y semejanza, sino que pasamos ahora a ser hijos de Dios. Y número 3, pasamos a tener un Padre. En esas tres cosas, ¿verdad?, se basa la identidad del cristiano. Ahora, ¿por qué no se acepta una persona a sí mismo? Porque no tiene identidad. ¿Y de dónde viene la identidad? De todo esto que hemos hablado, ¿verdad? De tener un padre, de que seamos hijos, de que nos parezcamos al papá, ¿verdad? De todo lo que hemos hablado. Entonces, cuando la gente tiene problemas de aceptación a sí mismo, busquemos cuál es la relación entre ella y sus padres, porque ahí podemos encontrar nosotros la falta de identidad o problemas de identidad. Amén. Entonces vean todos estos puntos que estamos nosotros tocando y son solamente introducción a la consejería, ¿verdad? Son puntos muy importantes que nosotros tenemos que aprender a tocar, aprender a buscar para poder encontrar soluciones. Y el otro punto, Dios por amor nos perdonó. Voy a borrar esto porque ya no se mira. Permítame usted. Ahí está. El último punto, Dios por amor nos perdonó y nos aceptó. Romanos 8:5-8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Necesitamos también enseñar que nosotros valemos la sangre de Cristo. Nosotros somos valederos de que Cristo haya muerto por nosotros. Eso tenemos que enseñarle también a las personas para que pueda tener una aceptación de sí mismo, porque la gente piensa que no vale nada. Ustedes van a tener mucha gente que van a llegar diciendo, fíjese que yo siento que no valgo nada, que soy poca cosa, ¿verdad? No, tiene problemas de identidad para reconocer todos estos puntos de los cuales hemos estado tocando. Entonces dígale, Cristo te ama. ¿Por qué razón? Porque tú vales la sangre de Cristo. Él murió por ti. Aún cuando tú eras pecador, te aceptó. La gente tal vez no te acepta, pero Jesús hasta murió por amor tuyo. Eso necesitamos explicarles para que ellos vayan teniendo la confianza suficiente y entrar a esa identidad que les dé el derecho de aceptarse a sí mismos tal y como son. La consejería es maravillosa, mis queridos hermanos. Es muy hermosa, pero cuando uno tiene la revelación de parte del Espíritu Santo para entrar a estos puntos, que estoy seguro que es un poquito difícil de considerarlos así nada más por nada más, ¿verdad? Todo esto necesita ser enseñado, necesita ser practicado, necesita ser orientado, cómo poder llegar a estos puntos que hemos estado tocando, ¿verdad? Y por eso se llama el arte de la consejería, porque no cualquiera puede realizar un arte. Amén. Cualquiera podrá dar un consejo en base a experiencia, pero aquí no estamos enseñando experiencias, hermano, ¿verdad? Porque entonces diríamos que los buenos consejeros son los viejos y no es así, ¿verdad? Aquí no estamos enseñando en base a experiencia, estamos enseñando en base a la revelación del Espíritu Santo. Entonces esto se vuelve un arte que no cualquiera puede ejercer. Bueno, es importante enseñar a agradecer. Otro punto importante, hay que ser agradecidos.
toda circunstancia, a Dios sea buena o sea mala. Es importante que nosotros podamos entender esto. Llegar a la madurez, llegar al carácter de entender esto no es sencillo, mis hermanos. Todo lo bueno viene de parte de Dios, sí, pero ¿y lo malo? ¿Verdad? Le vamos a agradecer al Señor solamente los días calurosos, y cuando vengan los días lluviosos y días fríos, ¿nos vamos a pelear con Él? No, ¿verdad? Nosotros tenemos que vivir agradecidos por lo bueno o por lo malo. Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo. 2 puntos importantes. Dando siempre, dice, siempre gracias. Aquí no pone condición. Dice que tenemos que dar gracias siempre. Y número 2, tenemos que dar gracias por todo, no solo por lo bueno, por todo, incluyendo lo malo. Claro que sí, incluyendo lo malo. Al Dios y el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Ese es un punto importante. Tenemos que enseñar a vivir agradecidos no solamente con lo bueno, sino que también con lo malo, ¿verdad? Número 2, y saber que todas las cosas obran para bien, sean buenas o sean malas, todas las cosas obran para bien. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Enséñele a que las cosas malas que está viviendo no es para destrucción, sino que están obrando para bien. Esto cuesta entenderlo, ¿verdad? Solamente se necesita llegar a un carácter, a un nivel, ¿verdad? Pero necesitamos enseñarlo, ¿verdad? Aceptar, porque fíjense, mis hermanos, aceptar algo malo, aceptarlo, ¿verdad? Y creer que esto está obrando para bien en nuestras vidas es algo muy difícil, ¿verdad? Muy difícil, pero sí se puede, ¿verdad? Sí se puede lograr. Y cuando la persona lo entiende, hay entonces una transformación. Número 3, porque Dios nos ama y nos amó primero. Primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, tercer punto, necesitamos ser agradecidos. Número 1, entender que todas las cosas buenas o malas obran para bien. Número 3, entender que Dios fue el que nos amó primero. Y número 4, que a quien ama, disciplina. Hebreos 12, 6, 7, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces tenemos que llegar al entendimiento de que si Dios nos amó, nos va a disciplinar, y la disciplina, ¿verdad? Es por amor, no es por venganza, no es para destrucción, no es para condenación, no es para hacernos pedazos y llevarnos a la muerte. No, la disciplina es por amor y para que haya un cambio. ¿Para qué Dios da la disciplina? Para que haya un cambio. ¿Para qué disciplina usted a su niño, a sus hijos? Para que no vuelva a hacer lo malo que hacía, por lo cual lo castigó, para que haya un cambio. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Por eso nos disciplina. Así es que si usted sigue disciplinándose o el Señor lo sigue disciplinando, es porque usted no ha tenido cambios, ¿verdad? Pero esos cambios necesitamos saber que es por amor, que no es por maldad, no es para destrucción, sino que es para obrar en nuestra vida para bien, y por lo tanto tenemos que ser agradecidos. ¡Hala! ¡Qué tremenda la Biblia! Poderosísima. Amén. Bueno, la raíz del problema. ¿Qué papel desempeña el pensamiento en la determinación de la conducta? Aquí hay dos cosas. Pensamientos que conllevan a una conducta determinada. Lo voy a repetir. Pensamientos que llevan a una conducta determinada. ¿Ya? Todo problema emocional que no es causado por una disfunción orgánica es un problema de la forma de
pensar, es decir, una creencia equivocada acerca del modo de satisfacer las necesidades personales. Ojo con lo que estoy diciendo acá. Todo problema emocional, ¿sí?, es causado porque tenemos una forma de pensar equivocada, ¿sí? Cuando tenemos una creencia equivocada acerca del modo de satisfacer las necesidades personales. Cuando nosotros no logramos satisfacer una necesidad personal, empezamos a pensar cosas distorsionadas, ¿sí? Y ahí es cuando viene una conducta distorsionada y nos va a acarrear problemas emocionales. Amén. Ahora, vea lo que dice Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento, es su corazón, tal es. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Hola, qué tremendo. Veamos, lo voy a repetir. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Lo voy a explicar. ¿Qué significa eso? Que así como él piensa que es, así va a ser. ¿Sí? Entonces todo radica ¿en dónde? En el pensamiento. Así como usted piensa que es, usted así va a ser. Ahora mira lo que dice abajo. Come y bebe, te dirá. El cuerpo te dice quiero comida y bebida, pero el corazón dice no está contigo, no está alineado. ¿Y cuál es el corazón? Los pensamientos. Es decir, nuestro cuerpo nos dice una cosa y nuestra mente nos dice otra cosa. No estamos alineados entre los pensamientos, ¿verdad?, y lo que hay en nosotros. No estamos alineados en ese sentido. Entonces el problema radica ¿en dónde? En el pensamiento, nuestros pensamientos. Ahí, eso es lo que va a determinar nuestra conducta. Por eso necesitábamos llegar al punto de conocer qué es lo que está pensando la persona. ¿Ven hasta dónde estamos hablando? ¡Hala, qué tremendo hasta dónde estamos llegando!, ¿verdad? Bueno, entonces hay que renovar, por eso lo importante es renovar los pensamientos, ¿verdad? Romanos 12:2. Otra vez, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si el problema es de los pensamientos, tenemos que renovar nuestros pensamientos. Amén. Los pensamientos entenebrecidos, vea lo que hacen, nos ciegan de la vida en Dios. Ya dijimos que el conformismo que viene por el no cambiar los pensamientos, dice que no nos permiten conocer la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Pero también esos pensamientos nos ciegan de la vida en Dios. Vean todo lo que hacen los pensamientos. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos, dice, de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Vea, entonces el no cambiar los pensamientos nos acarrea que no conozcamos la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, y nos mantiene ajenos a la vida de Dios. Es decir, que no nos damos cuenta de la vida de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que cambiar los pensamientos negativos. Eso es imprescindible. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, ¿qué cosa? Pensad. Ahí está. Eso es cuando cambiamos nosotros los pensamientos. Por eso es que estamos hablando de la raíz del problema. Entonces, ¿cuál es la raíz del problema? Los pensamientos. Repita conmigo, la raíz de los problemas son los pensamientos. La mentalidad entenebrecida, ¿verdad? El conformismo. Todo eso es parte de la mentalidad obsoleta.
Conclusiones. Y ya para terminar, lo que pienso tiene influencia decisiva en lo que hago. Por eso todo va de la mano. Vean, regreso a la diapositiva. Pensamiento, dijimos que afectaba ¿qué? Conducta. Los pensamientos afectan la conducta. Voy a borrar para que se vea más claro. Para que vean ustedes que todo lo que estamos diciendo va de la mano, ¿verdad? Va de la mano. Los pensamientos, entonces, ¿qué? Afectan ¿qué cosa? La conducta. Es lo que estamos diciendo acá. Lo que pienso, pensamientos, tiene influencia decisiva en lo que hago y en lo que siento. ¿Y esto es qué? Conducta. ¿Ya? Ahora, los problemas personales comienzan con una creencia errónea, la cual conduce a comportamientos y sentimientos que nos privan de satisfacer nuestras más profundas necesidades personales. Lo voy a repetir. Los problemas personales comienzan con una creencia, diga conmigo, un pensamiento erróneo, ¿sí? El cual conduce a comportamientos, conducta y sentimientos que nos privan de satisfacer nuestras profundas necesidades personales. ¿Y qué problemas son esos? ¿Verdad? Los problemas personales. El manual nos habla particularmente de 3 problemas muy comunes. El resentimiento, la culpa y la angustia. Eso es lo que dice el manual. Estos son los 3 problemas personales más frecuentes. Obviamente hay muchos más, pero nos vamos a centrar en esto, porque esto establece un círculo vicioso en las personas. Resentimiento, culpa y angustia. Vea este esquema. El pensamiento, lo voy a poner con otro color para que podamos distinguirlo. Un pensamiento negativo, empezamos aquí, ¿verdad? Con el pensamiento, ¿sí? Por eso es importante renovar los pensamientos, porque cualquier pensamiento negativo va a traer un resentimiento contra Dios, ¿sí? Va a traer un resentimiento contra Dios. Por ejemplo, un pensamiento negativo. Ah, nadie me quiere. Ese es un pensamiento. Nadie me quiere. Todos me odian, ¿verdad? Entonces empezamos a entrar en un resentimiento con Dios. Y el resentimiento con Dios nos lleva a la desobediencia. Número 3. Y la desobediencia facilita la culpa. Cuando nosotros ya fuimos desobedientes y cometimos algo, un pecado, ya nos sentimos culpables por el pecado. Y eso nos va a traer entonces ansiedad. Y ya la ansiedad ya es una manifestación. ¿Sí? Ahora, analicémoslo al revés. La persona va a llegar a la consejería por el problema de la ansiedad. ¿Sí? Cuando nosotros vamos indagando, vemos que la ansiedad viene porque tiene culpa, porque se siente culpable, porque cometió un pecado, ¿sí? Porque estaba resentida con Dios como producto de un pensamiento que le hizo cometer este círculo. ¿Se da cuenta? Cómo este círculo se establece con cada situación, ¿sí? Ese es un círculo, por eso es que el manual nos lo presenta de esta manera y yo se lo traigo como un esquema para que usted vaya entendiendo cómo es que esto. Entonces todo empieza con un pensamiento negativo, pero la persona no va a ir a consultar a usted porque tiene un pensamiento negativo. Ella va a ir a consultar con usted porque tiene esto, que ya es una manifestación clínica, ansiedad, ¿verdad? Entonces, todo se desencadenó de derecha a izquierda, ¿sí? Todo empezó de derecha a izquierda, pero nosotros nos toca analizarlo de izquierda a derecha hasta llegar aquí, a los pensamientos negativos. Entonces, ella va a ir a consultar por ansiedad. Nosotros indagando, interrogándole, vamos a entender que es una culpa
que vino como consecuencia de una desobediencia por un resentimiento que tenía contra Dios o un enojo que tenía contra Dios, porque hubo un pensamiento que lo motivó a realizar todo eso. Entonces, a este punto nosotros necesitamos, entonces vean ustedes, ¿qué hace la psicología o la psiquiatría? La psicología o la psiquiatría lo que va a hacer es encontrar una solución para la ansiedad. ¿Qué va a hacer la psiquiatría? Le va a dar antidepresivos. ¿Y qué va a hacer el psicólogo? Le va a dar terapias. Le va a decir, póngase todas las mañanas frente a su espejo y dígase, yo me amo, yo me acepto. Esos son los ejercicios conductuales que ponen los psicólogos. ¿Va a mejorar eso la ansiedad? No. O tal vez sí. Tal vez va a mejorar un poco la ansiedad, pero no va a llegar a la raíz del problema. Por eso es que la consejería va muchísimo más allá. No trae solamente una solución para la ansiedad, sino que tenemos que estudiar y analizar a la persona hasta llegar a encontrar la raíz del problema. Porque si no tratamos la raíz, el paciente va a establecer el círculo vicioso y va a seguir viniendo y viniendo y viniendo. Mis queridos hermanos, la consejería es un arte. La tarea inicial consiste entonces en percatarse de las necesidades básicas personales de las personas y en descubrir los falsos conceptos acerca del modo como dichas necesidades deben ser satisfechas, ¿verdad? Esos falsos conceptos que han originado una conducta pecaminosa, culpa, o unos sentimientos pecaminosos, resentimiento o ansiedad, ¿verdad? Todo está aquí. Los falsos conceptos, o sea, los pensamientos, ¿verdad? Acerca del modo como dichas necesidades deben ser satisfechas. Esos falsos conceptos van a traer una conducta, ¿verdad? Pecaminosa. Y a la hora de cometer un pecado o un error, el paciente va a entrar en culpa, ¿verdad? O va a traer sentimientos pecaminosos, como por ejemplo un resentimiento o ansiedad. La personalidad humana no puede marchar sobre ruedas mientras le acosen los sentimientos de culpa, de resentimiento o de ansiedad. Nadie con culpa, resentimiento o ansiedad va a poder crecer, mucho menos espiritualmente. Siempre va a haber una barrera o un obstáculo que le va a impedir alcanzar sus metas, ¿verdad? Entonces ahí nosotros vamos a tener una gran cantidad de personas, ¿verdad?, que establecen círculos con respecto a la forma en que ellas piensan, porque sus pensamientos les traen consigo conductas. Pero como vimos aquí en el esquema, ¿verdad?, los pensamientos, ¿verdad?, los pensamientos les traen conductas. Esto ya es una conducta. Lo que hizo, ¿verdad?, lo que hizo ya es una conducta. El problema es que si es una conducta fuera del orden, le va a acarrear otro sentimiento que es culpa y le va a acarrear otro que es ansiedad. Entonces la persona puede ir a consultar porque tiene ansiedad o porque tiene culpa, pero nosotros vamos a ir desglosando su vida hasta llegar a la raíz del problema. Mis queridos hermanos, la consejería es un arte, ¿verdad? Es un arte y está basado en la sabiduría y en la revelación del Espíritu y a través de los consejos que están plasmados en las Escrituras. Pero es importante que nosotros vayamos adentrándonos y estudiando estos puntos iniciales, que son iniciales, ¿verdad?, para que vayamos nosotros entendiendo la conducta que viene como consecuencia de los pensamientos erróneos que nosotros manejamos. Ahora, el problema es que todos tenemos pensamientos y el problema es que la mayoría de los pensamientos son pensamientos completamente equivocados.
Mis queridos hermanos, esto fue entonces la consejería bíblica en su primera parte, ¿verdad? Conforme vayamos avanzando en la licenciatura, estudiaremos la consejería 2 y posteriormente la consejería 3. Espero que esta clase haya sido de bendición como lo fue para mí y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.